Bueno, buen día a todos y todas, ¿cómo andan? Vamos a pedir, como siempre, Buenas. que... Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buen ¿Cómo día. andan? Buen día. Buen día. Buen día, Ale. Buen día. Buen día. Hola chicos, Buen día. Hola, Andy. ¿cómo va? Les vamos a pedir, como siempre, que en lo posible todos tengan encendidas sus cámaras, si lo pueden hacer, y volvemos a repetir, antepongan a vuestro nombre el nivel primero y el número de grupo después. No va el nombre, el nivel y el grupo, sino al revés, porque he visto que algunos lo hicieron al revés. Hagamos esto en este momento, así ya lo tenemos organizado, ¿ok? A mayúscula, número del nivel, espacio, G, 0, no sé, el 1 si es el grupo 1, espacio, nombre, espacio, apellido. Exacto. Mejor explicado no puede estar. Que sea una rutina, pero aprendámoslo todas las clases a hacerlo así. Por lo menos mientras estemos en el internivel, después sacamos el grupo internivel para trabajar por nivel. Sí, nos ayuda a los docentes porque después aparece en la lista, aparece todo alfabético y vemos bien los grupos uno unido con el otro. Si no, quedan como por todos lados de la lista. Hola. Buenas. Perdón, a mí no me están dando el audio, la cámara, no sé por qué. Bueno, si alguno tiene un problema con la cámara, no hay problema, pero preferimos que todos aquellos que estén con cámara que la tengan encendida. Así por lo menos vamos viéndonos las caras por acá. Hola, buen día. Buen día. Buenas, Sofi. ¿Cómo Hola, andás? Sofi, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Está Fran por acá o no apareció? Sí, acá estoy. Cuando quieran arranco. Ah, perfecto, perfecto. No te veo en la lista. Eso. Me marea un poco todo esto. Me dejé activado el audio para aparecerme. Bueno, la idea un poco de esta primera parte, como habíamos dicho en el cronograma, es que Francisco Tamargo nos va a dar una charla sobre el uso de la herramienta Photoshop aplicado concretamente al tipo de ejercicios que vamos a hacer. Nos pareció importante, más allá de que algunos sepan manejar este programa y que entendemos que esto es así, pero nos parece interesante que todos lo conozcan y sobre todo yo le pedí a Fran, que además, como saben, él fue un brillante exalumno del taller, que mostrara alguna de las experiencias que él hizo en su propio trabajo, que nos parece que es muy ilustrativo del tipo de trabajo que tenemos que hacer ahora. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Después vamos a ir a trabajar a cada uno de los grupos internivel para intercambiar la información del primer acercamiento que ustedes hayan tenido con Ciudad Universitaria, si es que fueron este fin de semana. Como les dijimos, aprovechen que todavía se puede salir y no está todo tan restringido para compartir ese material y verlo entre todos. Así que, Frank, cuando quieras. Bien. Estás habilitado para compartir pantalla. Perfecto. Bueno, les comparto toda la pantalla, ¿sí? Y quedo tranquilo. Bueno, la idea no es hacer como una especie de tutorial de Photoshop, como dijo Ale. Voy a mostrar algunas imágenes de algunos trabajos que hice como para ayudarme a contarles algunas herramientas más o menos austeras, en el sentido que no son como unos circuitos muy largos de acumulación de distintas herramientas para llegar a un resultado, sino como herramientas básicas para poder moverse por Photoshop. Para algunos que ya deben saber usarlo bastante bien, quizás es medio redundante, voy a tratar de ir
más o menos rápido, porque incluso para los que no tengan mucha idea, van a terminar aprendiendo el programa por tiempo y por práctica y por buscar en internet y en videos lo que necesiten. Esto es más como una especie de un pantallazo general, ojalá que ya hayan visto algo del programa como para que más o menos entiendan, digamos, lo básico de cómo está armado. Pero bueno, básicamente es tiempo que tienen que dedicarle a aprenderlo. Como el ejercicio internivel no está pensado para que ustedes, digamos, no sé, desarrollen habilidades de Photoshop, tampoco se preocupen demasiado con que esas habilidades tienen que ser muy, digamos, avanzadas, o sea, con que puedan recortar las imágenes que hicieron y armar algún tipo de extrañamiento, va a estar más que bien. Y para esto no es solamente necesario saber Photoshop o saber como alguna herramienta de Photoshop, sino que lo pueden combinar con cualquier otra herramienta que ya conozcan. La idea es que en ese sentido Photoshop sea como algo que los ayude a armar estos recortes, esta mirada distinta y no como la principal herramienta ni que se quede solamente ahí. Así que bueno, al principio por ahí va a ser medio embole para los que ya saben hacer algunas cosas, pero bueno, voy a tratar de ir más o menos rápido. Yo me armé como una especie de índice que se lo voy a pasar después por las dudas de que, no sé, como para que vayan anotando también las cosas que les parecen más relevantes. Eh, Así que bueno, voy a empezar. Nada, abren el programa y tienen que crear un nuevo documento. Lo más importante de esto es que pueden poner digamos, la medida que necesitan, si es en píxeles, en centímetros, o en lo que quieran, obviamente. Ahí tienen la orientación, la resolución, les recomiendo que pongan 300 píxeles por pulgada. Pueden poner menos, seguramente acá alguno use un poco menos y esté bien. Yo uso eso porque además cuando tenés que imprimir está bueno tener una buena resolución. Ahora que estamos en modo virtual, por ahí no es tan necesario porque nos van a hacer unos ploteos larguísimos, pero igual está bueno como manejarse con una buena resolución. Pero bueno, digo, tampoco es cuestión de poner un número muy grande ahí, porque más de 300 en general no hace tanta diferencia, de último poner 600 como mucho. Cuanto más, digamos, alto sea ese número, más les va a pesar el archivo, entonces también tengan un poco de cuidado con eso. Pero llega un punto en el que se vuelve un poco relativo cuán alto es el número de píxeles por pulgada con la resolución que están manejando. Por lo menos para lo que hacemos nosotros en arquitectura, no suena tan relevante, digamos. Así que 300 es un buen número. Eh, Después el modo de color tiene que ver con si van a usar, digamos, si van a verlo en una herramienta digital o si lo van a imprimir, obviamente. CMYK es, digamos, la combinación del rojo, verde y azul que se usa para imprimir. Como estamos en el taller virtual, les recomiendo que usen RGB, así no tienen tantas diferencias de los colores que ven. Pero bueno, eso para que más o menos lo sepan. Y el resto de las cosas, bueno, las pueden manejar solos. En ese sentido, es bastante similar a algún otro programa quizás más simple que conocen. Bueno, ahí vamos a crear, eso es lo que les voy a mostrar un poco después. Yo ahí puse como un formato cuadrado, porque es un poco el formato que les pedimos para el internivel, así que me pareció como que estaba bien para mostrarles. Muy básicamente, para los que nunca lo vieron, arriba tienen obviamente la barra de menús, como siempre en cualquier... ¿Se puede desactivar esto? Sí. No ven ustedes esto acá arriba igual, ¿no? Como el desactivar audio y todo esto. No, no se ve. Bárbaro. Bueno, ustedes entonces ahí ven la barra de menú bien. Igual tiene que haber una manera de sacarlo, ¿no? Pues si no, no voy a poder tocar bien. Te van a ocultar con el video. No. Ahí está. Bueno, porque yo no veía el menú. Bueno, ahí tienen la barra de menú, como siempre, en cualquier programa que usen. Tienen una barra a la izquierda de herramientas y tienen una barra a la derecha que es más personalizable, digamos, que las otras, ¿no? Que también pueden cambiar alguna cosa de acá. Yo la tengo armada así porque me parece lo más cómodo para mí, para trabajar, pero seguramente todos ustedes la tengan de una forma distinta. A mí me gusta así porque tengo un buen espacio para poner las capas, que es algo importante con lo que hay que ser organizado y poder verlas bien, y tengo un espacio para el color. A mí me gusta ponerlas así en pestañas, hay gente que saca esto, bueno, ahí cuando cambias te va como adaptando al tamaño. Hay gente que saca estas cosas, digamos, y las deja como flotando en medio de la pantalla. A mí eso me pone un poco nervioso porque me gusta como poder ver bien el espacio donde estoy trabajando. Cualquier cosa que quieran modificar, que les aparezca acá, viene a la ventana,
y activan las cosas que necesitan ver. Acá solamente me aparecen estas dos porque son las que están visibles, pero si yo pongo, por ejemplo, muestras, bueno, me va a ir a la solapa de muestras que ya la tengo cargada. Si no la tenía, me la va a agregar. Eso, bueno, nada, vayan explorando las cosas que les parecen piolas tener ahí. A mí me sirve así. Bueno, después tienen abajo de la barra de menús una barra que es como una barra especial de cada una de estas herramientas que va a ir modificándose a medida que vayan tocando distintas cosas acá, que son un poco las que les dan opciones para manejar estas distintas herramientas. Tranquis que no vamos a ver todas y que tampoco son tan, digamos, importantes todas y cada una de todas estas, así que para los que no lo saben usar, nada, tranquilos, es bastante simple el programa, no sé si puede parecer quizás como mucho, pero yo porque estoy acostumbrado, pues yo lo veo hace mucho, pero no es tan difícil de usar, o sea, tiene muchas herramientas, pero las simples son bastante fáciles. Bueno, una cosa importante es, ustedes cuando crean el archivo tienen los tamaños de la imagen. Yo creo que puse 40 por 40, porque el formato que les dimos para trabajar en el internivel es cuadrado. Si bien es cuadrado, pueden poner obviamente 10 por 10 centímetros, pero si después quieren imprimir eso, y además las imágenes que cargan ahí, les van a quedar en muy poca resolución, así que usen en general como cuadrado, pero más grande. Así que bueno, si quieren cambiar en algún momento eso, digamos el tamaño del lienzo o el tamaño de la imagen, que ahora vamos a ver que son dos cosas distintas, tienen que venir un poco a imagen, tamaño de imagen o tamaño de lienzo. En tamaño de imagen, obviamente cambian la imagen. Con esta cadenita lo que hacen es mantener la escala de estas dos dimensiones. Y bueno, pueden cambiar la resolución. Obviamente que si ya arrancaron con una resolución baja y ya cargaron imágenes, no es que esto les hace una magia y les sube la resolución, sino que, digamos, cambia lo que ya está, digamos, pero no es que les va a aumentar la resolución mágicamente. Y en tamaño de lienzo lo que hacen es cambiar el tamaño de, digamos, el recorte de alrededor. Esto sirve a veces si quieren armar, por ejemplo, un marco para una imagen que ya tienen o algo por el estilo. Después van a ir viendo, hay un montón de aplicaciones de estas herramientas. Y ahí tienen lo mismo, anchura y altura, y pueden decidir, por ejemplo, si yo mide 40 por 40, si quiero que mida 45 por 45, puedo hacer que se expanda como en este esquemita para todos los costados, o para solamente arriba, o solamente para abajo, o para el costado. Eso pueden ir explorándolo y viendo ustedes cómo es que funciona. Pero bueno, básicamente ahí lo que hace es expandir el tamaño del lienzo, entonces ahora mide 45. Bueno, después bueno, hay algunas herramientas básicas como control Z, control C, como copiar, pegar, esas cosas que supongo que manejan, bueno, acá las van a usar todo el tiempo, así que no, esa no la voy a mencionar. Bueno, tamaño de imagen, tamaño de lienzo. Después, bueno, cuando ustedes abren un archivo nuevo, les aparece acá en esta solapa de capas, que es bastante importante. Las capas básicamente son eso, capas que van poniendo una arriba de la otra en distintas imágenes, en distintas cosas que van cargando. Cuando abren un archivo nuevo, les aparece por default esta capa que se llama fondo, que tiene un fondo blanco. Para poder activar esta capa y poder trabajar tranquilos, pueden hacerle doble clic y enter, y ahí se convierte en una capa normal, digamos, no en una capa de fondo. Si en algún momento necesitan hacer una capa de fondo, que ya van a ver, o sea, básicamente es una capa con un color pleno de fondo, pueden venir a capa, nueva, bueno, fondo a partir de capa. Y eso les convierte en una capa de fondo. También pueden tener una capa que se llame así como estaba la otra, capa 0, y que simplemente sea esa la capa que usan de fondo. Pero bueno, está bueno para que vayan viendo un poco cómo es esto del menú de capas. Ahora lo que voy a hacer es colocar una imagen, van a archivo, colocar elemento incrustado, antes era colocar solamente, y supongamos que yo estoy en acá, digamos, y quiero colocar una imagen que puede ser esta, por ejemplo. Bueno, básicamente lo que voy a hacer es armarme un recuadro para que yo pueda seleccionar el tamaño
de esta imagen. Si yo no toco Shift, esto va a cambiar, digamos, las proporciones. Pero si mantengo Shift apretado, me mantiene la escala. También pueden seleccionarlo acá con esta anclita o cadena, debería ser. Si lo mantienen seleccionado, no tienen que apretar nada y pueden mover y escalarlo y que mantenga las proporciones. Para que quede fijada, tocan Enter. Y si vieron en el menú de capas, lo que pasó es que se agregó una capa nueva que se llama Planta Maqueta 2, blanco y negro, porque así se llamaba el archivo. Y bueno, nada, lo que les permite este menú de capas y, o sea, trabajar con capas es obviamente, digamos, este ojito, lo pueden cliquear y desaparece esa capa y un montón de otras cosas que ya vamos a ir viendo. El orden de las capas obviamente que es importante, las que están más arriba están arriba de todo el dibujo, si yo estoy la mando más abajo, o sea, arrastrándola, desaparece abajo de la otra capa. Así que bueno, es importante que mantengan las capas ordenadas, con nombres. Bueno, cuando colocan una imagen tienen el nombre del archivo, pero por ahí les sirve ponerle otro nombre. Si quieren crear una capa nueva para hacer algo, ponen acá abajo y ponen crear capa. Se les crea automáticamente arriba. Traten de más o menos ponerle nombres de cosas que salvo que sea una capa que solamente les sirva para una cosa muy, no sé, muy rápida. Traten de ponerle un nombre como para saber dónde están, porque de repente tienen varias y está bueno poder ubicarlas. Otra cosa que sirve para eso es ponerles colores, por ejemplo, que se puede hacer eso con clic derecho. Van acá donde se aparecen los colores, un color y más o menos les queda ordenado. Eso también lo pueden hacer con varias capas al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo tuviera varias, selecciono todas, manteniendo con Shift apretado, y a todas estas les pongo un color naranja, por ejemplo. También pueden, para otra cosa que les ayude a organizarse, clicar acá en la carpetita esta, que lo que hace es crearles un grupo nuevo. Entonces yo ahí, como lo cliqué teniendo las capas seleccionadas, me mandó todas esas capas a un grupo. Entonces yo tengo el grupo general que puede llamarse, no sé, por ejemplo, árboles, y ahí tener todas las capas de árboles, y, no sé, digo, ocultarlas o trabajarlas todas en conjunto. Esto, no sé, es como un ejemplo que les pongo para que vean y que se mantengan organizados. Yo a veces veo como Photoshops de otra gente que están todos desorganizados y que están años para encontrar una capa y me pongo nervioso porque nada, hay que tratar de ser siempre lo más ordenado. A veces Photoshop, como uno va acumulando muchas capas, se desordena. Bueno, si van a trabajar mucho con montajes, está bueno mantener ese orden. Bueno. La imagen, capa. Después, bueno, hay algo bastante importante que es esto de acá arriba, que les aparecen unas reglas. Si no les aparecen, tienen que, como todo lo que a mí quizás me parece a ustedes no, que no creo que sean tantas cosas distintas, tienen que ir a vista o a ventana, como para activar las cosas. En el caso de las reglas están en vista, porque tiene que ver con la vista de lo que están, digamos, armando como archivo. O sea, como la vista del editable. Entonces, bueno, acá tienen las reglas, yo las tengo activadas, quizás las tienen desactivadas, así que pueden activarlas. Después, si están en una medida distinta, o sea, bueno, nada, cliqueando acá arriba con el botón derecho, pueden ajustar la medida que necesiten. A veces viene como por defecto en píxeles, si no están trabajando para algo web o alguna cosa por el estilo, cámbienlo a centímetros, que les va a permitir entender cuáles son las dimensiones de su archivo. Otra cosa que es importante, así medidas y entender un poco como la diagramación de esto, son las guías. Las guías, a veces les sirven, las guías son básicamente esto, ¿no? O sea, yo mantengo apretado en la regla y bajo, y se crea con una línea cian, que no sale obviamente impresa, o digamos, en el archivo cuando lo guardás, se mantiene solamente en el editable. Y bueno, nos permite a veces como ayudarnos para colocar cosas, porque cuando colocamos algo, es como es como si fuera un imán, digamos, que identifica que ahí hay una línea y nos puede ayudar a diagramar. Pueden hacerlo así, traer todas las que ustedes quieran, porque no sé, de alguna manera por ahí necesitan eso. O pueden hacerlo un poco más como prolijo y venir acá a vista y guía nueva, les crea bueno, después había una cosa muy básica, que es que siempre en los menús, digamos, cuando tienen los tres puntitos después de lo que dice, digamos, es que se les va a abrir una
ventanita nueva en la que les va a preguntar algo antes de ejecutar la acción. Cuando no tienen esos 3 puntitos, es que directamente si ustedes cliquean eso, va a hacer algo. Por ejemplo, yo pongo bloquear guías, no me va a preguntar nada, va a bloquear las guías y listo. Lo mismo con cualquier otra cosa que les aparezca en el menú. Esto es un poco para que entiendan como un poco el idioma del programa y entonces puedan manejarse más cómodamente y no sientan que hay como un abismo de diferencia. Así que bueno, en guía nueva obviamente se abre este recuadrito que es bastante simple, ahí nos dice si es horizontal o vertical y la posición. Si ustedes quieren, por ejemplo, una guía que les marque el centro de la imagen y se sabe la dimensión de la imagen que armaron, que es de 40, bueno, acá ponen 20 y claramente va a estar todo muy bien. Pero el problema es cuando tienen imágenes que no saben digamos, las dimensiones en centímetros, cómo hacen para hacer eso, que es bastante importante, porque muchas veces queremos, digamos, saber cuál es el centro de la imagen para poder llevar al centro lo que estamos trabajando, o un montón de otras cuestiones. Para hacer esto, lo que pueden hacer es, bueno, yo voy a borrar las guías, que otro tip, como para no tener que, porque también pueden arrastrarlas, por ejemplo, o sea, yo las creo así, y pueden venir y tirarla arriba, pero bueno, un poco más fácil de esta otra forma. Bueno, nueva composición de guía, y lo que les arma es como una especie de grilla, que ustedes pueden manejarla como quieran, así está como en margen, que es esto que está acá abajo, pero también pueden poner en columnas y filas, por ejemplo. Entonces tienen la cantidad de columnas que van a usar, pueden poner una y les va a crear los márgenes, 2, les va a crear una en el medio, 3, les va a arreglar los tercios. Esto que aparece así que están como separadas, es porque acá dice medianil, que lo que hace es, no sé por qué tiene esa medida, crear como a esa distancia para cada lado las guías. Así que si acá ponen 0, eso va a estar, digamos, bien como dividiéndolos digamos, en las secciones de la imagen. Si quieren crear márgenes, por ejemplo, porque están trabajando un montaje y quieren que tenga un margen ya establecido, obviamente que estas líneas no salen, sacan las de columnas y filas y activan los márgenes y les ponen acá los centímetros que quieran de margen. Así que bueno, ahí ponen OK y trabajan con eso activado. Eso les va a ordenar bastante el trabajo, van a entender un poco mejor y van a poder cuando coloquen algo, digamos, ubicarlo en donde ustedes necesiten. Así que bueno, eso es como lo más clave. Francisco, Sí. consulta, Dígame. habías dicho que ibas a ver cómo marcar el centro de la imagen. Claro, si vos marcás con las guías, bueno, yo ahí puse las guías de los márgenes. Pero si ustedes ponen en vez de los márgenes, columna y fila, hacen esto que les dije antes, ponen, por ejemplo, 2 columnas, 2 filas, y en el medianil, en vez de ponerle esta medida, que quizás a ustedes ni les aparece, ponen 0, 0. Entonces lo que hace es, en la imagen, crearles una guía a la mitad, porque básicamente está dividiendo el espacio de trabajo en 2 columnas, y en filas lo mismo, en 2 filas, entonces les traza una línea en el centro de la imagen. Esto pueden acumularlo a otras guías que hayan hecho antes. Por ejemplo, yo antes hice estas de márgenes, si no pongo esto que es borrar guías existentes, que en general no está activado, ponen OK y se les arman estas guías. Y ahí tienen el centro de la imagen marcado. Pueden bloquear las guías, que está bastante bien, porque después quieren mover algo y se les mueven las guías. Entonces si ponen bloquear guías, ya se quedan tranquilos. ¿Había algo más? Bueno, creo que ahí está. Está bien más o menos como para que puedan organizarse con algunas cosas que hay veces que, no sé, se saltean y está bueno que tengan en claro. Después, bueno, hay alguna otra cuestión básica de manejarse antes de pasar a lo interesante, que son los zooms, o sea, cómo nos acercamos y nos alejamos de las imágenes. Obviamente que lo pueden hacer acá desde vista, como tocando aumentar, reducir, encajar en pantalla, todo este menú chiquitito que se abre acá. Pero obviamente que es bastante molesto tener que estar como cliqueando tantas veces. Entonces fíjense que siempre acá para todo tienen los comandos en el costado. Algunos que los usan todo el tiempo, que ya les voy a decir cuáles son, y los de zoom, básicamente también los usas todo el tiempo para poder acercarte y alejarte de la imagen. Es control más más o control más menos. O sea, eso significa que tengo que tocar control y más de teclado al mismo tiempo para acercarse o alejarse. Entonces se acercan o se alejan.
Otra que se intercambia, o sea, otra forma de hacer zoom que yo uso todo el tiempo es tocar control y la barra espaciadora al mismo tiempo. Entonces ahí el cursor se convierte en una lupita que si hacen clic y se mueven para la derecha o para la izquierda, bueno, ahí no pasó porque tardé mucho tiempo en hacerlo. Estamos mostrándoselos, pero si lo hacen rápido, tocan control, barra espaciadora, clic y mueven para un costado y para el otro, se acercan y se alejan rápidamente. Pueden hacerlo como un poco más lento y lo van haciendo más de poquitito. Eso es bastante clave porque cuando están en el medio de una herramienta que están usando y quieren moverse más rápido, bueno, están trabajando ahí, están haciendo clic, tienen la mano en el teclado, tocan control, barra espaciadora y ya se les arma el zoom. También, Fran, perdón, Sí. también con el alt y la ruedita, vas para adelante y para atrás, la ruedita del mouse. Muy bien. Seguro hay alguna otra que, no sé, yo uso esas dos obviamente, que Photoshop es súper abierto y tiene muchas formas distintas de hacer las cosas. Bueno, esto con los filtros zoom. Bueno, ahora vamos un poco más a lo interesante, que es cómo hacer cosas más divertidas, ¿no? Y esto de seleccionar y deseleccionar. Básicamente tienen, bueno, esta herramienta que es la de mover, es la que en general está activada cuando arrancas. Ahí tienen un mini videíto, digamos, de cómo se usa. Es bastante básico, solamente el videíto aparece en algunas herramientas, pero bueno, si tienen alguna duda pueden ver ahí eso. También pueden ir a ayuda y ayuda de Photoshop. Tienen también tutoriales de Photoshop que son como oficiales, que está bueno. Y también pueden buscar en internet si tienen alguna duda puntual de alguna cosa. Bueno, mover es una herramienta básica. La siguiente es un marco rectangular. Ahí se realiza una selección en forma de un rectángulo y ahí tienen un videito de cómo se hace. Vamos a hacerlo igual. Marco rectangular. Bueno, ahí se les abre un submenú que si mantienen apretado el mouse en todas las que tiene ahí una flechita, se les abre un submenú para que seleccionen otra cosa. Si no seleccionan eso, directamente se les selecciona como la primer, digamos, herramienta de esas. Bueno, para seleccionar, vienen acá y mantienen apretado, hacen un rectángulo. Ahora, es importante ahí saber en qué capa está uno, digamos, ¿no? Porque yo acá, por ejemplo, estoy seleccionando en la capa 0. Entonces, todo lo que seleccione acá, Photoshop yo lo veo así, pero en realidad estoy como parado solamente viendo este rectángulo acá abajo, porque estoy seleccionado en esta. Estoy seleccionado porque aparece en gris más clarito y porque esto está como con un recuadro, ¿no? Si quieren seleccionar otra cosa, vienen acá, eso que hice recién era solamente para mostrarles. Vienen acá y seleccionan, por ejemplo, si yo quiero recortar de esta capa, que es la de la foto, bueno, cliqueo acá y selecciono. Con esto pueden básicamente copiar selecciones que hacen, pegarlas en otro lugar o editar partes de esa imagen que tienen. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si quiero copiar, que puedo hacer control C, control V y usarla para en otro lugar. O puedo, bueno, eso lo voy a explicar un poco más al final, que nada, lo van a ver un poco más claro porque van a ver otras cosas que voy a ir haciendo. Pero bueno, básicamente esa es la herramienta de selección básica, que es la del rectángulo. Después, la otra imagen, bueno, esto, y tienen que estar atentos de en qué capa están. La otra herramienta básica, que está buena para no solamente seleccionar, sino recortar un poco más precisamente, que es lo que nos gusta hacer a nosotros como arquitectos, es la del lazo, que es el que usamos más, es el lazo poligonal. El lazo normal, bueno, ahí tienen la figurita, ¿no? O sea, arman un lazo de cualquier forma, no solemos hacer eso, de cualquier forma, solemos usar el lazo poligonal o el lazo magnético. El lazo poligonal se usa así, hacen clic, están en la capa que quieren, que es la imagen de, digamos, la foto, o lo que sea que necesiten recortar, pueden hacerlo en cualquier otra capa, yo nosotros no tengo nada. Vienen y seleccionan con un clic, hacen otro clic en algún otro lugar, hacen otro clic en otro lugar, otro clic en otro, y vuelven al origen. Cuando están llegando al origen, les aparece ahí en el cursor este que se les arma, un circulito, y eso significa que cuando cliquen, si apareció ese circulito, se va a cerrar la figura, que es esto que me pasó a mí. Tienen que a veces esperar ahí como una milésima de segundo para que les aparezca, así que sean pacientes y que les aparezca.
Básicamente, si no, o sea, si no esperaron al circulito y ustedes piensan que está llegando al origen, no se les va a cerrar la figura y les va a quedar ahí como un chanfle. Así que bueno, ahí les llega ahí. Obviamente que esto que Perdón. acabo de hacer, sí, Disculpa, creo que con control, manteniendo control, te la une les automáticamente. llega. Sí, Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, yo siempre hago como... porque y medio. te salva vida el consejo ese. Sí, sí, está bien, está bueno que aporten las que sean relevantes. Bueno, esto que vamos a hacer es un horror en realidad, obviamente, porque nunca recortamos de esta forma así tan abstracta, ¿no? O sea, nosotros siempre recortamos de unas maneras un poco más piolas. Esto era para mostrarles la herramienta y un poco porque, bueno, a veces haces un recorte así general, porque querés, no sé, borrar el fondo, por ejemplo, o una cosa así. Pero en general lo que nos sirve es acercarnos a la imagen. Acá pueden usar cualquiera de las herramientas de zoom para acercarse y recortar más precisamente. Esto es una maqueta que había hecho y un recorte que después les voy a contar un poco más. Bueno, ahí cuando están más cerca, digamos, pueden empezar, vamos a recortar, y si después en algún momento necesitan acercarse un poco más porque no ven muy bien a dónde está el borde de lo que están recortando, o porque están ahí como un poco recortando, viendo qué es lo que van a recortar, bueno, se pueden acercar en el medio de esto, o sea, yo sigo activado con esto, con control más, que suele ser como puede ser que alguna otra haya, que suele ser como un poco más como piola para poder acercarse y no perder el control de lo que están haciendo. Así que bueno, ahí van construyendo. Si de repente cuando se acercaron o porque se equivocaron en algo y de repente cliquearon acá, por ejemplo, y nada que ver, tocan el borrar del teclado y vuelven para atrás. Y entonces ahí lo vuelven un poco más preciso. Bueno, esto es en vivo, así que... Bueno. Una vez que tienen seleccionado, por ejemplo, eso que quisieron recortar, lo que pueden hacer es cliquear, o sea, tocar en el teclado, Control J, que es uno de los dos comandos que más van a usar. Van a usar mucho Control J, Control T y Control D. Control D es de deseleccionar. Entonces yo toco Control D ahora, se me va a deseleccionar esto que acabo de marcar. Con Control J lo que hacen es copiar eso que acaban de seleccionar en una nueva capa, que es absolutamente importante y lo van a estar usando todo el tiempo. Si yo hagan Control J, duplican la capa copiando eso que seleccionaron, y si tocan Shift, Control y J, lo que hacen es cortar eso de la imagen original y pegárselo en una nueva capa. Si yo toco Control J, van a ver que se me creó una nueva capa, que es la capa 6, y si yo desactivo todo lo otro para que vean, ven que en esa capa 6 está esto que acabo de recortar. Sin embargo, en la imagen original se me mantuvo eso que copié recién. Si hubiera tocado Shift, Control y J, se me cortaba y se me ponía en una capa nueva. Bueno, eso es como la manera más rápida de armar recortes y que les queden ordenados. Ahí yo a esto le pongo después y hacen doble clic y esa 1, por ejemplo. O recorte o lo que quieran. Así que bueno. Lo otro, bueno, el Control D, que es también totalmente clave. El Control D sirve para deseleccionar, digamos, sirve para cualquiera de estas herramientas. O sea, ustedes están haciendo cualquier recorte y más o menos les salió mal, o quieren volver para atrás, o se arrepintieron, bueno, tocan Control D y salen de eso. También en algunas funciona tocando ESC, porque como que anulan lo que están haciendo. Así que bueno, eso es un poco para seleccionar y deseleccionar. El lazo poligonal entonces funciona de esta forma, se van armando con puntos, líneas alrededor de lo que quieren recortar. Después ya vamos a hablar un poco de cómo recortar, ¿no? O sea, uno nunca recorta como piezas enteras, sino que va como teniendo distintas capas, distintas piecitas, y después las podés combinar y podés hacerlas como todas una pieza más grande, o lo que sea, pero nunca está bueno hacer una pieza gigante y un recorte enorme. Además lo va a hacer como mucho más largo todo ese trabajo, porque imagínense si yo tengo que recortar todo esto, sería un montón de tiempo. Bueno, el lazo magnético es bastante más, qué sé yo, no sé si es tan intuitivo por ahí, pero sirve bastante para recortar otro tipo de cosas, porque acá esto, como es todo muy poligonal, bueno, obviamente que servía bastante como para unas líneas alrededor de estas piezas, pero el lazo magnético a veces nos sirve, no sé, para árboles, para figura humana, por ejemplo, porque lo que hace es, si yo toco, vamos a acercarnos un poco más, si yo cliqueo en un lugar, arma un punto de origen, y si muevo el mouse, básicamente va detectando píxeles en donde la imagen va como cambiando un poco, ¿no?
Si yo voy tocando en el medio, van apareciendo otros puntos que van guiando un poco más a la herramienta de Photoshop, digamos, que está identificando todo esto. Eso háganlo, porque el lazo magnético es como un poco mágico en ese sentido. Nunca está bueno confiar tanto en la magia del Photoshop, sino como poder direccionar qué es lo que uno está haciendo. Así que bueno, con esos puntos van un poco marcando eso. Después, obviamente que si quieren hacer algo más abstracto, este lazo, que es el magnético, no les va a servir mucho. O sea, si de repente acá yo quisiera ir para arriba y ven que hizo lo que hizo, o más o menos identificó algunas cosas, así que ahí ya no sirve tanto. Pero bueno, se les arma una selección. Está bueno para esto, pero bueno, no en este caso, pero cuando tienen algún borde un poco más irregular o un poco más difuso, como, no sé, un árbol, por ejemplo, o una persona, bueno, esto les ayuda un poco más a que no quede tan lineal, digamos. Pero bueno, eso después investíguelo, úsenlo y les va a ir un poco generando más rapidez. Rectangular. Bueno, hay otra que es bastante básica para recortar, obviamente, que es la herramienta recortar específicamente. Todas estas herramientas tienen un atajo del teclado, que ahí está, que es, por ejemplo, para esta, C, o para, no sé, para mover, es la recorta. Bueno, obviamente que eso lo van a ir viendo a medida que vayan como haciéndose más expertos en el programa, o siendo más fluido, pero está bueno. Algunas, o sea, estos comandos que les dije seleccionar, eso obviamente que los pueden hacer desde el menú, pero está bueno ir sabiéndolos porque son los que más se usan. Bueno, la herramienta esta de recortar, obviamente que lo que hace es recortar claramente, y si yo me alejo, bueno, si no la tenía seleccionada, básicamente era así, ¿no? Lo que arma es como una especie de visualización para que yo pueda recortar la imagen. No sé por qué me volvió a aparecer. Bueno, les aparece esta visualización. Pueden recortar libremente, ahí se les va a ir ajustando como las guías que tienen creadas. Si no pueden, en esta barrita que les apareció arriba, seleccionar como distintas opciones para recortar, si como proporción, si quieren que sean cuadrados, o quieren que tenga estas dimensiones, quieren que tenga unas dimensiones específicas, pueden indicarlas acá, mantener con esto la proporción, o cambiando. Bueno, eso van viendo. Obviamente que hay un montón para contar de todo esto, pues está como un rato largo, pero bueno, la idea es que más o menos tengan un pantallazo de las herramientas que más pueden usar para ir recortando. También esto sirve para rápidamente extender, digamos, el lienzo en el que están trabajando. Por ejemplo, que yo necesitaba más espacio porque estoy armando un montaje, bueno, vengo acá y si no necesito que tenga una medida específica, puedo venir acá y agrandarlo. Esto, si tocan Enter, se termina como de activar o terminar como el comando. Entonces, vamos a crear una otra. Algo que estoy viendo. Bueno, después se van a ir volviendo como un poco más capos con esto de las capas, digamos, y entendiendo un poco más como esto que está pasando. Si no tienen ningún pantallazo, o sea, si nunca vieron nada, por ahí les parece mucho, pero es bastante simple, digamos. Básicamente tienen herramientas con las que van haciendo algunas cosas, siempre tienen que tener seleccionada antes de, bueno, cuando toca la herramienta, la capa en la que van a trabajar, y van a ir modificando, copiando, poniendo arriba otras cosas. Es como, si les está costando, imagínense un poco que estas herramientas no surgieron de la nada, digamos, no es que nacieron de un repollo, sino que empezaron imitando un poco lo que pasa con la mano y lo que pasa analógicamente. Entonces, bueno, el lazo poligonal es lo que más se asimila a como recortar con una tijera, y las distintas capas son básicamente como si estuvieran haciéndose calcos de lo que están pensando. O sea, está bueno a veces hacer como analogías con lo que, digamos, pasa si ustedes hacen montajes a mano, porque bueno, a veces nos ayuda a entender un poco más de qué va todo esto. Obviamente que estas herramientas son mucho más precisas y tienen muchas otras cosas que nos ayudan, así que está bueno que las conozcan. Bueno, después hay una herramienta que es como la más famosa de Photoshop, que es un poco polémica, que es la varita mágica, que es esta que aparece acá como en el cuarto, en la barra. Qué sé yo, es como todas las cosas que parecen mágicas, ¿no? Como no está tan buena, no es tan precisa, no está tan... No sé si nos sirve demasiado a nosotros para recortar cosas. O sea, nos va a servir en algunas ocasiones,
pero en muchas otras nos va a engañar, como que nos va a reservar y nos va a ayudar un montón y en realidad nos va a complicar mucho más la vida. Así que no, no sé, porque como es un poco la herramienta así como más conocida o la que, no sé, en general cuando hay como, querés ver para hacer algo que tiene como muchos pasos, es como, bueno, con la varita mágica, tal cosa. A mí, yo no soy muy fanático de la varita mágica, así que bueno, ya ahora les voy a mostrar como alguna aplicación práctica para que vean por qué. La varita mágica lo que hace es seleccionar, no sé si tiene videito esto, me parece que no. Bueno, lo que hace es básicamente seleccionar píxeles, píxeles, digamos, con digamos, sí, similitudes entre sí. Entonces, sirve muy bien para plenos, por ejemplo, para colores más plenos. Por ejemplo, si yo tuviera un archivo nuevo que X, digamos, no sé ni cuánta resolución, porque no veo. Vamos a abrirlo bien. Y le pongo en centímetros que mida 20 por 20. Y que tenga una buena resolución. Bueno, y con esto, a ver cómo vamos a ocultar esto. Y por ejemplo, acá dijera, bueno, no sé, crear un rectángulo X como naranja y borro un pedazo. Y además, no sé, porque yo quiero seleccionar, por ejemplo, toda la naranja, entonces tengo como una forma X, ¿no? Bueno, esto es una buena como aplicación práctica del lazo poligonal. Por ejemplo, quieren crear una forma arriba de todo esto, hacen eso que acabo de hacer ahí una cosa. Yo ahí, por ejemplo, no seleccioné la capa en la que quiero hacer esto antes, pero si quiero que esté en otra capa, una vez que ya tengo hecha esa selección, puedo venir acá y poner nueva capa. Entonces ahí, esto que voy a hacer, que es básicamente pintar otro recuadro con el bote de pintura, se me va a crear en otra capa distinta. Ahí toco Control D para deseleccionar eso y activo o desactivo independientemente de estas capas. Bueno, yo ahora quisiera, por ejemplo, seleccionar, porque tengo todo esto en una misma capa, supongamos, y quiero separarlo, y toco la varita mágica. Bueno, para esto está bueno, porque es todo un color pleno, entonces va a identificar muy rápidamente los bordes, como acaba de pasar, de todo ese color pleno. Y si yo toco Control J, se me va a crear eso en una capa nueva. Entonces, si desactivo esta capa que era la original, van a ver que solamente se me seleccionó el naranja más fuerte. No sé si fue muy rápido en todo esto, confíen un poco en que lo van a poder hacer porque no es muy difícil. Para esto sirve la varita mágica, digamos, está bueno, nos viene bien, pero si tenemos una imagen, como esta otra que tenía de la maqueta, o estas otras que fuimos haciendo, si queremos seleccionar una parte de esta imagen, nos va a decir como que en realidad seleccionamos algo cuando en realidad no. Por ejemplo, yo quiero seleccionar solamente esta piecita chiquitita de acá, y tengo que venir al lazo poligonal para hacerlo, porque con la varita mágica ven lo que pasa, que selecciona un poco todo, porque el color no es tan distinto entre esto y el fondo, entonces se nos va a complicar mucho más. Si quiero seleccionar solamente esta, o solamente esta parte de acá arriba, o solamente esto, por ahí nos puede ayudar un poquito. Nos podemos, o sea, le podemos decir que sea un poco más precisa si volvemos a cliquear, como que agarre un poco más de cosas. Y desde esta barra de acá arriba le decimos si queremos que cuando hacemos clic seleccione, o sea, añada a la selección que ya teníamos algo, le agregue algo, o lo reste, o le agregue alguna otra cosa. Bueno, es esto, es como un poco, es poco, digamos, es poco precisa en cuanto al diálogo que nosotros tenemos con la herramienta, o sea, porque lo único que tenemos que hacer es un clic y con eso aceptamos lo que el Photoshop entendió que queríamos hacer. Y está bueno poder tener como una cosa un poco más, digamos, dialogada con el programa, ¿no? O sea, que uno pueda como decirle, bueno, lo que quiero hacer es esto, y darle como unas indicaciones un poco más precisas sobre lo que querés hacer. Digo, para que se imaginen también Photoshop como algo más parecido a lo que hicieron alguna vez con las manos, que obviamente que tienen que ser más precisos, digamos. Así que bueno, esa es como otra herramienta de selección que les puede servir, pero que tengan cuidado porque es mágica, básicamente. Y bueno. Después hay una cosa bastante importante que aparece acá en esta herramienta, que es la de mover, que se les abre todo esto, ¿no? Y acá dice selección automática. Yo lo tengo desactivado,
pero lo puedo activar, por ejemplo, para mover, esto lo voy a hacer en alguna otra de estos extrañamientos que hice, que al final por ahí les puedo contar un poco más, a partir de algunas, digamos, fotografías que había sacado en Barracas hace unos años. Ven que acá, por ejemplo, en esta, yo tengo varias capas distintas. Tengo esta que dice Barracas, que es la imagen original, que es una foto del riachuelo. Y después fui haciendo distintas cosas con Photoshop bastante simples, que básicamente tenían que ver con la selección de distintas tonalidades de colores. Y entonces así iba como de alguna manera haciéndole como radiografías o capas distintas a la imagen, en donde podía ver como cosas distintas que quizás no veías y veías solamente la imagen, ¿no? Entonces, no sé, hay una selección de azul, por ejemplo, acá una de marrones, acá una de verdes. Entonces acá tengo varias capas distintas. Un fondo parece que puse. Bueno, en esto, por ejemplo, que yo tengo varias capas distintas, por eso quería mostrarles en este archivo. Si yo selecciono para mover, con la herramienta de mover, y tengo seleccionada esta capa, que es la de la fotografía, la puedo mover desde acá, desde donde está esa fotografía, o la puedo mover desde cualquier lugar, como que guiando en cualquier parte de la pantalla, porque igualmente estoy seleccionando esta capa. Ahora, si yo tengo seleccionado esto de selección automática, puedo seleccionar, digamos, puedo mover rápidamente cualquiera de las capas que tenga. Entonces tengo que ir a donde está esa capa, seleccionarla y moverla. Y ahí automáticamente, si vieron acá, se fue cambiando, o sea, se cambió de la capa donde estaba, que era esta, a esta otra. Por ejemplo, si selecciono esta otra, ven ahí que se cambió a marrón. Si selecciono esta otra, a azul. Nada, eso les sirve para básicamente ir como moviendo los distintos recortes o las distintas imágenes que tengan en un archivo rápidamente. Ahora, está bueno como ir cambiando a veces y volviendo a deseleccionar esto y seleccionando desde la capa, porque hay veces que si tienen muchos recortes chiquitos o alguna cosa por el estilo y quieren mover algo específico, bueno, por ahí les complica un poco estar cliqueando, pues tienen que acercarse mucho para cliquearlo, alejarse mucho. Perdón, Fran. Sí. Una acotación pequeñita al respecto. Apretando Control a la vez que haces clic sobre la imagen, te las permite elegir desde el lienzo con las fotos. Ok. Sin tener que ponerle selección automática, digamos. O sea, sin tener que estar variando entre esto. Exacto. Como, bueno, ahí va, ¿ves? Si dejas el toco control apretado. se hace, claro, se selecciona como rápido. Es como esa misma herramienta. Yo siempre lo supe desde ahí, pero buenísimo. Yo lo descubrí tarde esto. Pero claro, yo lo acabo de descubrir. No, por eso, o sea, hay un montón de atajos distintos y de cosas que uno va incorporando. Tienen que armar descubrir su propio camino, armar su propia aventura con esto, que son varias herramientas al mismo tiempo. Cada tanto pasa esto que acaba de pasar, que es que uno descubre algo y se da claro con esto y va mucho más rápido. Bueno, está bueno que más o menos tengan un pantallazo de las cosas que suelen pasar, como para que puedan usar el programa más cómodamente, digamos, ¿no? Y que no les parezca como un abismo de tengo que armar algo en Photoshop. Porque, nada, tiene que ser una herramienta con la que se puedan manejar. Por eso también estos los tutoriales que pueden ver, bueno, o sea, vean algunos, qué sé yo, si quieren. Pero a veces los videos en YouTube o los tutoriales están pensados para otras disciplinas o para otras cosas, o están pensados como más para orientarlos a armar efectos de muchísimas, digamos, de concatenación de muchas herramientas. Entonces les dicen, no sé, por ahí el video dura 10 minutos y son 30 pasos distintos en los que tienen que tocar una cosa, después otra, después otra, después otra, para lograr hacer algo que ya les dicen en el video que van a hacer, y no les va a servir mucho aprender de esa forma. Lo mejor que pueden hacer es aprender ustedes a hacer las cosas que quieran hacer e ir descubriéndolas, digamos, no pensarlas como de antemano siempre, ¿no? Sino como ir viendo y que la herramienta de Photoshop les sirva como algo para explorar también. Y bueno, si lo aprenden de esa forma y en relación a este ejercicio que están planteando, va a estar bueno porque van a poder después, digamos, volverse más expertos y entonces ahí sí saber, bueno, esta es la manera más o menos más rápida de hacer esto. Bueno. Nada, eso quería un poco mostrarles como para que puedan seleccionar las capas más rápidamente. Después, el otro comando que van a usar bastante, además del control D, que era el de seleccionar, y el control J, que es el de copiar eso que tiene seleccionado en una nueva capa, es el control T, que básicamente transforma, por eso es la T,
lo que están seleccionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que esta imagen se modifique, esté más, digamos, vamos a ver si hace un poco más ordenado. Si estoy en esta capa y pongo control T, me arma un recuadro, como similar al del recorte, pero solamente de esta imagen, de esta capa. Entonces ahí puedo cambiar las dimensiones, ahí ya está como activado automáticamente esto, pero puede ser que no lo tengan activado para que mantenga la escala. También pueden desactivarlo y deformar la imagen como ustedes quieran, o la magia más importante, que es cuando están en esta herramienta, cuando ya tocaron control T, seleccionar control, o sea, mantener el control apretado, y ahí se les cambia el cursor, vienen como una especie de flechita distinta. Bueno, y si tocan los bordes de eso, pueden jugar un poco con los planos de todo esto, ¿no? Entonces pueden irse como en los costados, o expandir la imagen como en, no sé, estoy viendo otros planos, bueno, no sé, con esto pueden divertirse un montón. Si mantienen Shift apretado, lo que hacen es mantener como los ejes en donde están moviéndose de una forma más recta. Así que bueno, a veces está bueno si quieren deformar algo como un poco más precisamente. Pero bueno, nada, con esto es como divertirse y ser como, qué sé yo, más o menos habilidosos. Cuando tienen una imagen así, por ahí no es quizás tan divertido. Cuando tienen piezas recortadas de formas más divertidas, ¿no? Como en esta, por ejemplo, que estábamos viendo antes. Esta no está el... No sé si está. Creo que borré la pieza esa que había hecho. Bueno, supongamos que están, no sé, con una pieza que quizás tiene una forma así, ¿no? Entonces, bueno, tocan en la capa, control T, y no sé, quizás es un poco más divertido que teniendo como tipo una imagen con una forma más rectangular. Bueno, esto está bueno para que puedan como empalmar, por ejemplo, esta pieza con alguna otra. Bueno, para que se entienda un poco más esto que estoy contando, lo que voy a hacer es contarles un poco como la historia de este montaje, que es bastante feo, la verdad, en algún punto, ¿no? O sea, por lo menos, no sé, a mí me parece un poco feo porque no lo hice pensando como en hacer un montaje, y, digamos, lo hice más como para poder dibujar esto que estaba como construyendo en una maqueta. Estas piezas y toda esta maqueta que ven, de alguna forma vino de estos extrañamientos o estas exploraciones con la imagen, que en este caso tenían que ver con la selección de color, pero que pueden ser cualquier cosa que ustedes armen con estas imágenes y que vayan descubriendo en las habilidades que les propone el Photoshop, pero que también les propone la mano, porque tranquilamente pueden hacer combinación de cosas, ¿no? O sea, no pensar que solamente es Photoshop, sino quizás hacen algo a mano, imprimen la foto, la recortan, arman un montaje a mano, y después lo escanean, y entonces ahí lo trabajan en Photoshop, o, no sé, lo dibujan arriba, o mezclan cosas distintas, o sea, traten de no quedarse con solamente que Photoshop es lo que tienen que hacer, además de que para muchos es la primera vez que lo van a usar, y como dije, el ejercicio no está pensado para hacer esto, nada, les va a permitir un poco más de apertura y de como empezar a pensar algunas cosas y discutirlas, debatirlas en su grupo internivel, como articular distintas herramientas. Así que bueno, estas, digamos, variaciones de estas exploraciones de fotografías, que acá hay un par de ejemplos, derivaron en un momento en esta otra. Acá está. Como que fui haciendo un poco ese mismo procedimiento o esas mismas variaciones de fotografías en distintas que iba encontrando. Esto, o sea, qué sé yo, no es una herramienta que estuviera muy buena en ese sentido, así que no es que la tomen como una cosa que está bien o algo por el estilo, porque a mí me sirvió para ir encontrando algunas cosas. Ahora esas cosas que encontré las encontré después, viéndolo y analizando el material, y un poco viendo qué era lo que podía ver de todo esto, qué podía encontrar para poder como avanzar y encontrar formas que podía pensar desde otro lugar. Como necesitaba un poco construirlas o dibujarlas, empecé como a dibujarlas a mano y a construirlas un poco como una especie de interpretación de estas maderas que había encontrado en maquetas, y eso devino en estas piezas que después fui armando en maqueta. Como hacía bastante que... Sí. Quería consultarte, ¿cómo hiciste para sacarle los colores al dibujo, a la imagen?
Tienen que ir a... Sí, está bueno, pueden hacerlo, bueno, con la varita mágica, por ejemplo, pueden hacerlo. No es como la herramienta que usé particularmente, pero pueden usar la varita mágica, o pueden usar como selección rápida, que es esta que está acá, sobre la imagen, eso van como explorando a ver qué más les va surgiendo. La varita mágica puede estar buena para eso, porque además de seleccionar solamente una gama de colores, por ejemplo, pueden seleccionar un poco más. Yo lo que usé es una que justo había aprendido ese año, hacía muy poquito de hacer este ejercicio, que surgió absolutamente accidentalmente, porque había que empezar como a tener alguna especie de, esto era arquitectura 4, entonces estábamos en otro nivel, digamos, de pensamiento, y había aprendido hacía poquito que si bien haces selección y tocabas gama de colores, lo había aprendido para planificación urbana, porque teníamos que seleccionar como la zonificación de la ciudad, y entonces me venía bien saber como la selección de los colores. Digo, lo aprendí porque busqué algo específicamente para otra materia, lo busqué en internet, una amiga me dijo que existía, aprendí cómo usarlo, y de repente dije, bueno, voy a usarlo para esto, pero fue absolutamente accidental, por eso tampoco quiero que quede como que, ¿no? Bueno, esta es una herramienta que sirve, o sea, puede ser, qué sé yo, a mí me vino bien porque justo lo había aprendido y probé algo y más o menos me empezó a dar un camino posible. Bueno, si tocan selección y gama de colores, se les van seleccionando, bueno, en esta imagen que ya está un poco, digamos, armado, ahí dice seleccionar muestreados, y entonces van seleccionando como si fuera con este cuentagotas que se va abriendo acá, distintos colores, ¿no? Entonces si tocan lo negro, ven que acá les aparece como una especie de previsualización de lo que están seleccionando. Es un poco por ahí, no sé, parece bastante sofisticada, quizás si nunca usaron esto, así que no era mi intención como contárselas, pero bueno, no es tan difícil, o sea, después pueden explorarla y ver qué les surge a ustedes, capaz que aparte con otras imágenes. Con esto lo que van haciendo con la tolerancia, es muy intuitivo en ese sentido Photoshop, ¿no? O sea, lean las cosas que les van apareciendo y van a ir descubriendo cosas nuevas. Con la tolerancia les van seleccionando más cosas, tolera más ese color que seleccionaron, o menos, entonces seleccionan muy, muy poquito. Digo, por eso no era la intención contárselas, pero bueno, digo, si les surge la duda pueden después como ir buscando y explorando otras. Hay un montón de herramientas así como más avanzadas, pero lo más importante es que sepan como recortar y seleccionar cosas. Eso, Sí. perdón, eso de la tolerancia está en varias herramientas y está bueno para saberlo. Tolera la cantidad de, o sea, los píxeles que se parecen en color. Si vos le pones 100% va a elegir todo, si le pones 5% va a elegir algunos. Entonces hay que ir regulando eso. Por ejemplo, la varita mágica tiene la tolerancia, ¿no? Y tiene lo de contiguo o no contiguo, que también es importante. Contiguo es agarra solamente los píxeles parecidos que estén pegados, y si no, agarra todos los píxeles que tengan ese color. Entonces, son distintos usos de la varita. Sí, totalmente. Buena esa. Aparece en varios lugares y sí, es algo que va como graduando un poco más la sofisticación, digamos, de la herramienta. Pero bueno, no los quiero como embarullar mucho en esas que por ahí son un poco más, cosas más sofisticadas, y concentrarme un poquito más en como que tengan un pantallazo de las herramientas y vean cómo hacer para manejarse con capas, con recortes, con qué sé yo, ¿no? Pero bueno, les estaba contando un poco como la historia de estas exploraciones que había armado. En un momento, bueno, dividieron en estas piezas y empecé a trabajar en maqueta, las había dibujado a mano, pero las piezas por separado, y de repente estaba jugando en la maqueta para combinarlas y armar un poco como una especie de refugio que se armaba en esta barranca que daba al río. La cuestión es que yo venía trabajando mucho en maqueta y hacía bastante que no dibujaba todo lo que venía armando, o sea, tenía las piezas dibujadas por separado, pero tenía que empezar a encarar ese dibujo, y era una maqueta bastante larga, y entonces haciéndola dije, bueno, voy a pasar al dibujo, y como una herramienta buena para eso, una estrategia buena para eso, es sacarle una foto a la maqueta que venís trabajando y empezar a dibujar arriba de esa foto, ajustando las medidas para poder crear el dibujo, porque si no, obviamente que además con formas más o menos complejas como pueden ser estas, uno para dibujarlas de cero, digamos, tendría que estar midiendo la maqueta o usando la maqueta como molde, que en este caso era un poco como complejo. Entonces ahí es cuando Photoshop viene como una especie de ayuda, ¿no? Y no es con la que uno está haciendo una cosa, sino que es algo que le permite como saber usarla y saber tenerla, digo, le permite como seguir, digamos, en el proceso de trabajo. Así que bueno, un poco surgió como eso, entonces le saqué a la maqueta, que creo que las había guardado acá para mostrarles, en maqueta,
nada, le saqué fotos a la maqueta, básicamente. Saqué como 2 tandas de fotos, porque sé que esta que dice opción 2 en realidad debe haber sido la primera. Está como el piso de mi cocina, que es una cosa horrenda, la iluminación es horrible, o sea, no es que les esté mostrando esto porque esté como muy bueno académicamente, pero bueno, es como parte de ese proceso que estaba bueno también mostrar para que no fuera que estoy mostrándoles unos montajes tremendamente acabados ni maravillosos, sino como que entiendan que esto es algo que les va a ayudar en un proceso que tiene que ser preciso para lo que están buscando hacer. No era preciso el recorte de esta imagen entero. Lo que yo estaba buscando acá era poder hacer una secuencia de fotos, porque si yo usaba esta foto para calcarla, obviamente que se me iba a ir deformando ese dibujo hacia los bordes, y entonces iba a ir estaba pensando en la maqueta, ¿no? O sea, la relación entre todas estas piecitas distintas tenían algo que yo estaba pensando en la maqueta, que de repente si yo dibujaba acá, esta parte del centro, que es donde está el centro de la lente, iba a estar más o menos bien, pero en estos bordes de acá se me iba a ir dilatando. Entonces dije, bueno, voy a armar una secuencia de 4 fotos, en donde pueda después armar un montaje con esas 4, y que sí se mantengan un poco mejor esas relaciones de escalas entre las secciones de la imagen que estoy armando. No es tan, digamos, complejo como parece, lo estoy como teorizando para explicarlo, pero no es tan difícil, o sea, saqué 4 fotos, básicamente. Las saqué un poco de lejos, entonces me di cuenta que no me servían tanto porque se me iba justamente agrandando más, entonces después hice otra serie de fotos, que son estas 4, que además me permitían tener mejor definición de lo que estaba, digamos, de las piezas que iban conformando esa maqueta, que eran unos recortes extraños. Bueno, teniendo esas cosas, básicamente es que armé este archivo que se llama planta maqueta para planimetría, ¿sí? Es como el archivo original, que es este que les estaba mostrando para como mostrarles cómo recortar y qué sé yo. Por eso tiene también esta dimensión extraña, es como un cuadrado, en donde esto está como acá en este borde, porque bueno, no era lo relevante para ese momento. Lo relevante era que estas piezas se pudieran combinar bien para que yo pudiera dibujar arriba. Entonces la precisión estaba puesta para eso, no para otra cosa, digamos. No era una precisión en la que yo necesitaba que estos bordes con el piso, digamos, con la grilla de la pastina del piso, estuviera como, digamos, bien, ¿no? O sea, lo que yo quería era que estuvieran bien las piezas que estaba manejando y que se pudieran combinar bien entre sí para armarme este montaje que diera cuenta de cómo era la maqueta. Entonces por eso es que aparecen todas estas piezas por separado. O sea, estas son las 4 imágenes que yo lo que hice fue, cuando no tenía nada, venía acá, colocar elemento incrustado, pegaba una imagen, no la agrandaba, suponete, ponía Enter, venía el lazo poligonal y armaba un recorte. Como esto era la parte de acá arriba, todo esto que estaba acá en el borde no me interesaba, y básicamente se lo quería borrar para poder imprimir esto y dibujarlo. Entonces por eso que quería borrar todo lo que había alrededor para que no gastar tanta tinta, básicamente. Digo, hay veces que las decisiones en este sentido no son precisas para lo que uno está buscando hacer, son precisas para otra cosa, que es la precisión que quería buscar en este caso era esto, combinar bien las piezas, no estaba pensando tanto en el recorte de esto. Por eso es que también les estoy mostrando esto, que es algo que en ese sentido nadie mostraría, porque no es que es un buen montaje, ¿no? Sin embargo, después fue apareciendo como que tenía algo más o menos positivo. Y a eso les puede pasar, y está bueno que pase también, ¿no? Como esos accidentes extraños que de repente hacen que un material tenga como algo que uno puede volver y decir, bueno, acá había algo interesante. Por eso también tiene este color horrible y nunca me preocupé demasiado por otra cosa. De hecho, el archivo que terminé imprimiendo, lo único que hice fue ponerlo en blanco y negro para imprimirlo y poder dibujar arriba. Ahora, esto de la precisión que decía, si nos podemos observarlo como si fuera un montaje hecho, y seguramente no está tan bueno, ¿no? O sea, yo debería haber recortado mucho mejor, por ejemplo, este recorte que había dejado como para poder marcar el árbol, o el recorte de este camino, o el recorte de toda esta barranca, que es muy aleatorio como está recortado acá. No sé si ven, pero hay una diagonal ahí marcada que no respeta como estaba construida la maqueta. Acá sí lo respeta, pero acá de repente, ¿no? Es como que hay unas licencias. Esas licencias tenían que ver con que yo estaba buscando otra cosa, no específicamente poder recortar bien cada uno de estos bordes de la imagen. Ahora sí quería recortar bien dónde se iban a conectar cada una de estas piezas. Entonces, bueno, cuando venía acá y tenía que terminar una pieza y la otra, cuando pegaba una imagen con la otra,
y necesitaba que recortara bien básicamente esta, que era como una pieza importante, y entonces ahí era donde ponía el ojo, que se conectaran bien, digamos, ambas imágenes. Y que entonces me diera algo que fuera un poco más fácil para poder seguir el trabajo. Esto lo digo y hago como hincapié en esto porque la precisión tiene que estar siempre, la minuciosidad y el trabajo consciente sobre lo que uno está haciendo tiene que estar siempre, pero es algo que también uno va como descubriendo cuando lo va haciendo, ¿no? No es algo que uno tiene necesariamente premeditado y dicho, bueno, lo que voy a hacer ahora es recortar esto y pegarlo de esta otra forma. Y a veces puede servirles eso, sobre todo si van a tratar de que Photoshop les sirva como una herramienta más en un proceso de trabajo y no como la herramienta, digamos, clave para hacer todo desde acá y tenerlo todo prefigurado, que seguramente no les interese tanto. Así que bueno, eso era un poco todo. Creo que me olvidé de alguna herramienta, puede ser. Bueno, nada, voy a pasar como a lo último, que es cómo guardar estas imágenes. Y hay dos cosas que tengo que decir antes. Una, que este fondo que aparece, que está básicamente, que es una grilla de, digamos, de cuadrados grises y blancos, lo que significa eso es que no tiene un fondo de color, esto, sino que, o sea, no es esta capa que es la que está abajo de todo, que es la que vendría a ser de fondo, digamos, no tiene ningún color, ¿no? Básicamente si yo hago una capa nueva, también ven que acá aparece una previsualización de cómo es esa capa, que en las otras aparece la piecita, digamos. En esta aparece una grilla de grises y blancos. Eso significa que es un fondo transparente, o sea que no tiene ningún color. Si yo esto lo pinto de color, con el bote de pintura, acá aparece en negro porque, bueno, lo pinté de negro. Si desactivo esto y esto tiene un fondo transparente, lo que va a hacer es que cuando yo guarde esto, si lo guardo en un formato específico de archivo, no va a tener ese fondo y entonces voy a poder usarlo, por ejemplo, para agarrar esa imagen en ese formato y ponérselo a otro que yo estoy haciendo, a otro archivo, digamos, y que no tenga un fondo blanco, que a veces es bastante molesto, ¿no? No sé si se imaginan como por qué puede ser un poco molesto, pero si yo quiero trabajar, por ejemplo, con otra pieza que traigo a esto, porque este es mi montaje, por ejemplo, y vengo y coloco un elemento, y ese elemento es, bueno, por ejemplo, yo creo que este es en PNG, este es el JPG, por ejemplo. PNG es el archivo que mantiene ese fondo transparente. JPG, como cualquier foto, no tiene fondo transparente. Entonces yo coloco este archivo acá, y lo minimizo un poquito. Van a ver que no está muy bueno para trabajar, porque si lo quiero como, le mando arriba todo y quiero transformarlo y usarlo como una pieza, ¿no? Con control apretando y no está bueno porque tiene un recorte blanco alrededor, entonces se me complica un poco para trabajarlo. Entonces está bueno que cuando hagan recortes de lo que tienen, guarden los archivos en PNG, que es este formato que les permite tener el fondo transparente, que es este otro que yo tenía acá. Esto es en PNG. Bueno, esto se ve que tenía igual el fondo. Ahora vamos a armarlo. Esto es en vivo, ¿eh? Bueno, a ver. Si yo guardo esto como PNG, así con el fondo transparente como estaba, con fondo transparente, y después coloco, por ejemplo, acá, colocar el elemento incrustado, ese archivo en PNG, y lo mando arriba de todo. Ven que esto, que es lo que está arriba de todo, bueno, es este mismo archivo, obviamente, pero ven que si yo le hago un recuadro ahí tomando control T, no tiene un fondo blanco alrededor, digamos, tiene el recorte por donde yo quiero que recorte, entonces es un poco más fácil para trabajarlo como pieza. ¿Sí? Es como, es una herramienta como muy importante. Entonces tienen que tener guardadas las cosas en PNG para que respete esto. Lo mismo para, por ejemplo, trabajar en Miro, que es la plataforma que vamos a usar. Si tienen los archivos guardados en PNG y no tienen un fondo, se los va a respetar, entonces van a poder combinar piezas de una manera mucho mejor. Después igual a esto le pueden aplicar un fondo, como yo hice con esto, digamos, ¿no?
Entonces igual después pueden guardarlo con un fondo. Pero bueno, está bueno para que puedan como, jugar con eso. Siempre es importante que guarden los archivos como PSD, que es el archivo de Photoshop, que es como está básicamente, y que además vayan haciendo como distintos guardados, y van modificando algo importante, o que vayan como respaldándose un poco esos archivos, porque quizás en algún momento quieren volver a una instancia previa, y está bueno que tengan esos archivos más o menos organizados. Pueden armarse carpetas adentro de donde están organizándose, por ejemplo, acá está acá. Bueno, y una que sea de fotos, otra que sea de archivos editables, y otra que sea de PNGs, otras de JPGs, otras de PDF. O sea, sean organizados en cómo van, digamos, guardando las cosas. Y bueno, eso era como un poco guardar cómo y el fondo transparente. Y la última cosa que me olvidé un poco de contarles cuando estaba con esto de duplicar las capas, es que las capas las pueden duplicar con el control J, que es esto que les había contado. Por ejemplo, esto, que tengo así, de una forma. Bueno, vamos a usar otra. Vamos a usar esto. Esta capa, que ahora está toda junta porque es lo que coloqué, la pueden duplicar con control J todas las veces que quieran en este mismo documento, y control J lo que va a hacer es duplicárselos en este documento, ¿no? Ahora, si ustedes quieren duplicarlo en otro documento, porque quieren usar esta pieza que tienen acá recortada en el archivo, por ejemplo, que están haciendo del montaje, ¿no? O sea, ustedes crearon un nuevo documento, ese es el que van a usar para hacer el montaje. Por ejemplo, este que yo había armado de... A ver, esperen que oculto esto. ¿No? Por ejemplo, este que yo le había puesto sin título. ¿Sí? O este sin título 2. No sé, yo acá estoy armando esto para armar un montaje, por ejemplo. Entonces tengo en este archivo esta pieza, y lo que quiero hacer es que esta pieza me aparezca en este archivo que está en esta otra pestaña, que yo ya había armado. Bueno, puedo venir acá y cliquear con clic derecho, duplicar capa, que es lo mismo que poner control J, pero como el proceso. Y esto, si yo lo doy acá, me lo van a crear en este documento, porque ven que dice documentos, planta maqueta para planimetría. Pero si yo pongo otro, con esta solapita, que tenga abierto, o si no tengo ninguno abierto, pongo nuevo, me va a armar este recorte que tengo, esta pieza, esta capa, en un documento nuevo. Entonces yo lo mando a 100.2, por ejemplo. Acá me dice cómo, entonces esto es el nombre que va a tener, y ven que se llama planta maqueta para planimetría, porque es el nombre de la foto, con fondo transparente, copia 5. Bueno, si yo no quiero que se llame así, quiero que se llame pieza, supongamos 3 o 2, bueno, lo duplico ahí, y cuando abro entonces ese otro archivo, yo lo voy a tener acá, y voy a tener el nombre que le había puesto. Después, bueno, vengo acá, lo modifico, y lo pego de alguna manera que vaya con esto que estoy armando. Y lo transformo y todo esto. Entonces, es importante porque seguramente les va a pasar esto, digamos. Van a tener distintas imágenes en las que van a estar recortando distintas cosas y van a tener que usarlas en otros archivos. Entonces, bueno, repasa un poco. Pueden duplicarla en este mismo con control J, o pueden venir acá, poner duplicar capa y mandarla a otro archivo. Bueno, creo que no me olvidé nada, pero seguramente alguno tenga alguna duda, y algún otro docente que quizás sepa que me olvidé de algo clave, puede abordarlo. Fran, yo estaba pensando, no sé si querés contar un poquito los efectos esos de la barrita que se desplazan, el multiplicar o el oscurecer, que a veces vienen bien cuando no se puede recortar el fondo. Totalmente. Eso sí, también como contarles que, bueno, en este menú, siempre obviamente que está como clasificado, ¿no? O sea, si quieren hacer algo en relación a la imagen, mediante el menú imagen. Por ejemplo, yo esto para color blanco y negro, eso es algo que también me olvidé. No sé si en algún momento lo había puesto, después se lo voy a agregar acá como para que lo tengan. Si quiero, por ejemplo, tener esto en blanco y negro, vengo a imagen, ajustes, y acá tienen todo un menú que se despliega, que vayan explorándolo, porque todos tienen cosas que les van a resultar muy útiles, pero son capaz que más sofisticadas, o podemos estar hablando muchísimo tiempo, de varias. Pero, por ejemplo, la de blanco y negro es bastante simple, tienen seleccionar blanco y negro, y lo que les hace es abrirles este menú que van como ajustando qué tanto los rojos se va a ir transformando en negro o en blanco.
o en, digamos, qué tan gris, en esa escala gris va a ir quedando, de lo que tiene la imagen, ¿no? Acá tienen un cosito de previsualizar, que yo lo tengo activado, pueden no activarlo si quieren ver cómo era la imagen, y eso también aparece en muchos otros menús de cosas, así que es bastante importante. En algunos viene predeterminado como que no está activado, así que sepan que pueden ir activándolo. Bueno, ahí va modificando estas cuestiones, también le pueden poner una especie de filtro con un color, que eso si lo usan con, no sé, con un gris, no sé, a veces digo, viene bien para aclarar un poco. Eso, bueno, pueden ir creando como su propio camino con estas cosas, ¿no? Bueno, y esto es lo mismo con cualquier otra herramienta de estas que está acá. Por ejemplo, si quieren ajustar el brillo o el contraste, vienen y aplican un poco de esto. Esto, digamos, abran Photoshop algún día y vayan, no sé si no lo hicieron hasta ahora, explorando distinto, es como para divertirse y después aplicarlo en sus trabajos, ¿no? Bueno, Hay una, perdón, yo hablando de los brillos, quizá para simplificarlo, a mí hay dos que me resultan muy prácticos y por ahora te resuelven mucho, que son Control L para niveles y Control U para la saturación y los tonos. No sé si querés Justo iba a panear decir eso también, porque la saturación y las tonalidades de las imágenes a veces está bueno compatibilizarlas en los montajes. Y sí, tal cual, saturación es clave. Control L y Control U son sus Totalmente. mejores amigos en esto. Sí, son dos comandos claves. Yo entraba desde acá porque, bueno, para que vean un poco cómo es el camino, pero es lo mismo que ven que tienen acá. Para que lo aprendan los bien y no como yo. de una. Bueno, y ahí van modificando. En el tono lo que hace es, bueno, cambiar las combinaciones de los colores. Entonces van adaptando un poco, eso vayan trabajándolo como quieran. Lo que está en el 0 era el original. En saturación, supongo que todos entienden un poco, bueno, supongo que igual todos deben más o menos saber estas cosas, pero pueden ir como modificándolo desde acá. Y la luminosidad, lo mismo. Después, ahora que Sí. lo pienso, también hay otra que es clave. Por que ahí, es, discúlpame, Fran, por ahí la luminosidad se te hace como muy lavada la imagen, ¿viste? Por ahí Sí, eso conviene ese no. hacerlo con brillo y contraste, Con la brillo. luminosidad no les recomendamos que la toquen. Y hay una cosa más en saturación, si podés volver, que también es muy útil. En vez de aplicarle a todos los colores, bien que dice todos, cliquear ahí y colocar, no sé, abajo ahí, no sé, rojos o verdes o lo que sea, y por ahí desaturás o saturás más ciertos colores dentro de la imagen. Eso está muy bueno también, porque por ahí uno quiere intencionar, no sé, algo del verde de la imagen, entonces solo selecciona el verde y el resto lo baja. Entonces tenés como canales de colores dentro de la imagen que puedes editar, ¿sí? O desaturarlos. Sí, Buenísimo. está buenísimo eso. Justo que esta imagen que tiene mucho rojo y amarillo, porque es la imagen de la maqueta en balsa, no Te tiene queda algo muy para jugar claro, perfecto. con eso. Pero si tienen alguna imagen más piola, está bueno para ir seleccionando distintas partes. Y después, bueno, vayan viendo, o sea, hay un montón de otras cosas de las herramientas que pueden ver de acá. En estos menús. El de niveles es bastante fácil también para usar. Bueno, yo esto la verdad que no lo uso nunca. Ah, no, este es como, básicamente tenés los dos extremos y el medio. Con los dos extremos vas, mira, probalo para que se note, van como aclara mucho o oscurece mucho y va tocando los contrastes. Y con el del medio decantás para uno de esos lugares más parecido a lo de iluminar. Es como más parejo. El otro mueve los contrastes, digamos. Para jugar un poquito y explorarlo viene bien y te puede salvar muchas imágenes que quizá no se entienden bien. Con esto resaltás lo que necesites y... Más que nada los de los extremos conviene probar. Buenísimo. Bueno, ven, esto yo, por ejemplo, no lo uso casi nunca. Pero porque hay muchísimas funciones y hay muchas maneras de... Esto es de salvajes, pero bueno, se lo vamos a explicar igual. Pues, a ver, hay algo que yo me acuerdo que iba siempre a una imprenta y manejaban siempre con curvas, por ejemplo. Parece más complejito, ¿eh? Chino, sí. Claro, parece una bueno, cosa pero vos recontra sabés compleja. Que los diseñadores gráficos usan curvas Claro. en vez de brillo y contraste, porque el brillo y contraste como que, digamos, opera eliminando el color, lo ilumina y lo elimina. En cambio, las curvas mantienen el tono del color, es como algo muy fino, pero también está bueno que lo tengan en cuenta. Por eso, si se ponen a hacer un tutorial como mucho más direccionado o quieren aprender como mucho mejor el programa, claramente tendrían que aprender estas cosas.
hace esto. O sea, yo cuando a veces voy a esto a una imprenta o mi hermano que estudia diseño gráfico, sí, usa todas estas cosas. Y bueno, van viendo desde acá. Ahora, si tocan mucho de esto, se les vuelve una cosa súper compleja que claramente no entienden. Entonces, bueno, nada, es medio como difícil que puedan verlo. Pero obviamente que pueden explorarlo y en ese sentido también piérdanse un poco con las cosas que no entienden. A veces es como divertido también para trabajar y para ir viendo. Pero bueno, como son cosas que si no las entendés están muy lejos de lo que vos Claro. querés hacer, y bueno, en esta etapa como de exploración por ahí les viene medio más a complicar que a salvar. Pero Digamos, estas otras no es por lentonas, sonar, cosas, no es por sonar conformista, pero para nuestras funciones y lo que necesitemos, creo que estamos aprendiendo el 30% del Photoshop. claro, Y sí. nos va a alcanzar de sobra para lo que tenemos que hacer. Fran, yo no sé si me perdí en algún momento, pero no sé si explicaste algo sobre el formato de guardado. Si te conviene guardar en PSD, JPG o cómo lo Dale. ordenás. Sí, ahora cuento un poco más. Conté solo sobre PNG y me dio como para contar esto del fondo transparente, pero puedo hacer un par más de ejemplos de cosas. Bueno, viene a guardar como, y obviamente que lo tienen que guardar en PSD para tener el archivo editable, eso vayan como guardándose varias versiones. Yo obviamente que en este archivo solamente tenía esta porque nunca modifiqué más nada, pero pueden guardarlo como JPG, que es como el mejor archivo para guardar si quieren como una imagen con buena calidad. JPG no les guarda el fondo transparente, sino que pone directamente un fondo blanco si es que tienen un fondo transparente. Si tienen un fondo de un color, obviamente que les va a respetar eso. Eso es como lo mismo que, no sé, si usaron Painter en algún momento de sus vidas, es lo mismo que eso. Bueno, ahí lo guardan como JPG. Por ejemplo, vamos a ponerle 2 porque yo tengo un archivo. Esto es lo mismo que guardar en cualquier programa. Pueden guardar y se les va a abrir este dialoguito. Ven que acá les aparece en la previsualización, como tenía un fondo transparente, ya les puso un fondo blanco. Que creo que lo pueden cambiar desde acá. Pero bueno, en general eso igual traten de hacerlo con las capas, o sea, ya determinar cómo quieren que se visualice lo que van a hacer, no como confían en el programa. Bueno, acá en opciones de imagen tienen la calidad, está como en máxima, pueden ponerla en baja, en media, lo que quieran, en alta o en máxima, obviamente que siempre queremos como más calidad. Pero bueno, a veces tenemos unos archivos con un montón de piezas distintas, cada una de esas piezas tienen su peso específico, digamos, del archivo, y entonces todas esas se van combinando y armando un archivo que quizás pesa mucho. Acá, abajo de la previsualización, les aparece un numerito que si les va a pesar mucho, tarda un poquitito más en aparecer, porque tiene que calcularlo. Digamos, lo que determinan acá es la calidad con la que están guardando, y si quieren que esté ahí como en baja, ven que tarda un poquitito, y dice que va a pesar 134K. Bueno, si quieren un archivo grande, va a pasar 1 mega, por ejemplo. Bueno, eso vayan viendo qué tanto les perjudica para manejar, porque también cada computadora es un mundo. Pero sepan que sí, para un archivo, para un montaje que pese 1 mega, digamos, como que no pese más de 10 megas, podríamos decir, que esté bueno. Y para poder cargarlo rápidamente en Miro o eso, está bueno que pese alrededor de, o sea, un poco menos que 1 mega, digamos, porque es un montaje solamente o una imagen. No es tan como complejo. Ahora, si van a tomar un ploteo para imprimir, por ejemplo, no se asusten porque les va a pesar claramente muchísimo más que 1 mega. Pero bueno, no van a imprimir un ploteo este año. Bueno, ahí ponen OK, se les va a guardar básicamente. Esto para JPG. Y si van a guardar como, y lo van a guardar como PNG para que les respete ese fondo transparente, hay otros formatos que también se los respetan, pero estos son los que usamos normalmente. O sea, digo, ves que hay un montón de formatos distintos. Bueno, si lo guardan en PNG, también lo voy a poner 2 por las dudas. Digamos, les abre este mínimo menú, que lo que les dice es básicamente esto que les dice, de si les va a reducir un poco la calidad o no. No les recomiendo que les reduzca la calidad nunca, así que vamos a ir ahí, y entonces ahí se les guarda como PNG. Bueno, básicamente esos son los formatos. Y PDF, obviamente. PSD, si vas a seguir trabajando en la imagen, ¿te conviene guardar PSD o...? Sí, Ese si ya vas a- está. Sí. Sí, si vas a- o sea, esto siempre guárdenlo, es como, si ustedes no pueden guardar como, se les va a guardar como PC, o sea, pueden guardar, tienen que asignar un nombre. Y si lo guardan como PDF, que también a veces nos sirve, porque quizás hacemos algo para imprimir, queremos que tenga ese formato, o algo por el estilo, ahí ves que dice Photoshop PDF, lo guardan y ahí se les abren unas opciones, ¿sí? Como mucho más complejas, que son más parecidas a las de los otros programas de Adobe, como Illustrator o InDesign o estos otros. Ahí tienen varias opciones distintas, ¿no? En estas solapitas. Así que ahí fíjense,
Bueno, esto es importante si van a ir a imprimir como una lámina, este tipo de cosas, pero bueno, ya que estamos. Ahí dicen conservar capacidades de edición de Photoshop. Si lo tienen activado, ese PDF, o sea, va a pesar un poco más, pero van a poder abrir ese PDF, por ejemplo, si están en esta carpeta, y supongamos que esto es un PDF, y le ponen abrir con Photoshop, y va a mantenerle, digamos, las capas, y es justamente esto que dice, capacidad de edición. Si no lo tienen seleccionado, el archivo les va a pesar un poco menos, pero no les va a mantener esto. Entonces, bueno, nada, esto vayan armándose como su propio camino de organizarse y de tener las cosas seleccionadas en distintas carpetas como para ir aceitando eso y que no se les vuelva digamos, un impedimento o algo que les trabe en el proceso de sus trabajos. Yo quería acotar un cachito, Fran. Vuelvo a recordarle a todos lo importante que es el número de los DPI. Cuando Fran había armado el archivo, es importante que presten atención cuando hacen el archivo, lo hacen con las medidas que van a trabajar. Quieren imprimir una A4 o 40x40, o quieren hacer un 2x1, que generalmente es lo más grande que uno hace en la facultad, es el ploteo de 2 metros por 1. Ustedes ponen la medida en centímetros o en milímetros real que van a trabajar. Y después la resolución es un número muy delicado que las imágenes que descargan de internet van a ver que generalmente están en 72 dpi. Pueden trabajar en 150 dpi, va a funcionar bien. Las impresoras de la facultad no imprimen más de 150 dpi, así que no importa ir a mucho más alto. Pero si uno se va a 300, tiene más detalle, más capacidad de edición, no hay más puntitos por pulgada cuadrada, eso es el dpi. Pero se va haciendo exponencialmente alto. O sea, hay que tener una linda computadora para manejar 300 dpi en 2 metros por 1. Ni hablar de si se les ocurre poner 600 dpi, ahí se acabó la computadora, no va a funcionar más. Entonces vayan en el orden de los 150 a los 300 dpi, 150 si ven que la computadora les empieza a girar mucho el ventiladorcito. Totalmente. DPI es lo mismo que, o sea, en otros programas usan esto que es DPI, La que es resolución, dots perdón. per point o algo por el estilo, que es básicamente los píxeles que hay por cada pulgada. Por eso cuantos más píxeles por pulgada hay, mejor definición y más resolución, pero pesa más el archivo. Y es importante que vayan viendo esto de la resolución, sobre todo si están trabajando con distintos programas al mismo tiempo. Para los de arquitectura uno esto debe ser un montón, pero bueno, si van a trabajar con eso al mismo tiempo, prestenle atención a cómo están trayendo o qué resolución tienen esos archivos que traen, porque si no les van a quedar algunas cosas con buena resolución y otras no. Pero bueno, eso es algo como por ahí, digo, también si tienen dudas con eso, nos van preguntando y lo vamos viendo durante la cursada, no nos asusten con que si no entendieron exactamente lo que estamos diciendo, porque es algo que va con el tiempo y que lo van a ir incorporando. Así que bueno, no se asusten. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda puntual o algo que quieren aportar. Perdón, una aclaración más como de espíritu en todo ese trabajo. Siempre hacemos hincapié, y ahora no es la excepción, tengamos mucho cuidado con usar imágenes pixeladas. Ante la duda, casi que ni la usen, porque después van a trabajar un montón sobre eso y cuando esté el trabajo final, se van a dar cuenta que está pixelado y le va a quitar muchísimo el resultado. Entonces va a ser mucho trabajo para algo que no va a dar bien al final. Tengan siempre mucho cuidado de usar imágenes de buena calidad para el trabajo. Otra cosa que va en ese sentido también, les recomendamos muchísimo trabajar más que nada con el comando digamos, de poligonal que dio Fran, y con bastante zoom cuando van a hacer esa poligonal. O sea, que sean muy precisos en el trabajo de cómo recortan esa imagen. No lo recorten con toda la imagen completa porque el poligonal luego es como muy aproximado el recorte. Entonces, si tienen toda la imagen completa y no hacen zoom, el recorte va a ser muy impreciso. Ahora, si hacen zoom, lo suficiente como para poder ver la imagen, el límite que quiero recortar, el recorte es mucho más preciso. Entonces usan la poligonal tratando de seguir como, digamos, el perímetro del objeto, del elemento que quiero recortar, y ser muy precisos con eso. Tomarse el tiempo para eso es fundamental. Ir recortando con mucha precisión, ¿sí? Eso, ¿no? Y recuerden, yo no lo sabía, pero con suprimir van un punto atrás. No sé si eso lo sabías también.
Cuando yo me equivoco, claro, suprimo un punto. Entonces está bueno como para ir y volver a hacer el recorte. Si Fran no hace ese zoom, yo creo que está recortándose bien, y cuando me acerco recorté parte de la otra plataforma, parte no sé, de un vacío. O sea, el recorte es impreciso. Entonces acérquense, no le tengan miedo al material, ¿sí? Totalmente. O sea, yo esto, que igual no lo haría nunca, me parece un horror, pero bueno, imagínense. No, pero suele pasar, sí. Claro, si lo llegan a hacer así, o sea, piensen que está muy mal, ¿no? Se acercan y claramente están logrando cualquier cosa. O sea, en eso hay que ser precisos, porque justamente es lo que nos está dando Photoshop, la posibilidad de ser súper precisos con lo que estamos recortando. Que con la mano también somos muy precisos, pero lo estamos viendo y estamos operando nosotros con la tijera o con el cúter, ¿no? O sea, por eso digo, traten de pensar en que Photoshop no es algo que solamente existe en la pantalla y en la virtualidad, sino que de alguna forma se está pareciendo a algo que están haciendo con la mano. Y de hecho pueden combinarlo un poco, pueden recortar las imágenes que hicieron y escanearlas, y entonces ya tienen como un recorte intencionado, y después seguir trabajándolos en Photoshop. O sea, traten de como pensarlo en ese sentido y no tanto como, no sé, perdiéndose en el espacio de los píxeles, porque claramente no está tan bueno, por lo menos para mí no es lindo como entender las cosas así, digamos, ¿no? Por eso sí, obviamente tienen que acercarse mucho. Sumo dos cosas que por ahí pueden llegar a ser útiles, que es el historial, como de todo el trabajo, que uno puede volver mucho atrás en el caso de que se haya dado cuenta que algo se quedó en el camino, que lo tenés ahí arriba a la derecha. Sí, pero es que me parece esto de los controles. Ahí va. Sí, es el de la flechita que tiene la los flechita. cuadraditos y la más ahí. A veces, ¿no? Sí, Ese está bueno porque los controles de la a veces uno se da cuenta que una imagen se borró, una imagen se extravió, y de esa manera uno puede volver, es como un control Z infinito. Lo bueno que tiene es que puedes volver atrás y volver adelante, pero una vez que volviste atrás y modificaste algo, ya perdiste lo que sigue. Entonces, como es engañosa. Hay que tener eso claro. O sea, puedes volver hasta el principio del trabajo. No sé si al principio tenés como un margen. Una paradoja filosófica, parece. Claro. O sea, podés está tocar bueno cosas, porque pero no volvés. Si modificas el porque a veces pasado. cuando uno trabaja rápido, a veces se le extravían algunas imágenes, a veces pasan cosas que si que dónde quedó esto. El espacio-tiempo y... Sí, por eso guarden también los PCDs cuando van modificando cosas que les parecen, digamos, relevantes y claves. Bueno, duplíquense el archivo, también pueden hacer eso para hacerlo más rápido. Tienen la imagen y duplicar, y se les arma un nuevo archivo, como en esta instancia del trabajo, y ok, después pueden volver al otro y avanzar en todo lo que hicieron. Entonces ahí tienen esa instancia del archivo como en un archivo aparte, que puede estar bueno también. Eso anótenselo porque no se los puse en el índice que ahora voy a pasar, así que vayan bien. Sí, después hay... Perdón. No, y después hay otra más, que es hacer carpetas en layers, que también es útil. Que a veces cuando tenemos una imagen, son 5 o 6 imágenes, uno no necesita hacer carpetas, pero cuando empieza a acumular muchas imágenes, a veces está bueno agrupar. No sé, un recorte que está vinculando determinados temas, le pones un nombre para decir, bueno, esta carpeta tiene que ver con tal cosa, y esta otra carpeta tiene que ver con tal otra. Y las carpetas a su vez son modificables como grupo. Que bueno, ahí uno puede entrar en ir complejizando, ¿no? Como cada tema, pero es útil ordenar el documento en ese sentido, no solamente ponerle nombre, sino tener el documento ordenado. Totalmente. Sí, es clave para armar montajes y además para que también tengan como más o menos clasificadas esas cosas, y también para poder compartírselas entre ustedes. O sea, piensen que si van a estar trabajando en grupos internivel, está bueno si quieren todos trabajar, por ejemplo, con las mismas piezas, y están haciendo como ese proceso de trabajo, de recortar las distintas piezas. Una cosa que a veces sirve mucho es, no sé, tener como unas imágenes que son del grupo, que fueron a sacar y a relevar, y van armando distintos recortes que no saben específicamente para qué les van a servir. Entonces, bueno, van haciendo distintos recortes y los van dejando en distintas capas o en distintos grupos de capas. Por ejemplo, si les cortaron árboles, los ponen todos en un grupo que está acá abajo, ¿no? Esta es como la parte de capas. Acá crear nueva capa o crear nuevo grupo.
Y para mandar las cosas ahí tienen que mantenerlas seleccionadas y mandarlas. Ahí después le hacen doble clic y le cambian el nombre. Y eso está bueno porque Hay después algo se con el pasa tema de la... el archivo PSD y Sí, sí, entonces perdón. pueden tener ahí como, digamos, todos como esas mismas piezas recortadas. Entonces ahí, por eso digo, es importante como esto de ponerle nombres, mantenerlo ordenado. El color a veces sirve, yo no lo uso mucho, pero si quiero justo, porque no encuentro una capa, a veces lo uso. Como bueno, tenerlo organizado como para que también cuando se lo pasen a los otros haya como una especie de protocolo para poder manejarse rápido. No, iba a decir que hay un tema con eso de las carpetas, porque esto que te decía antes de apretar control y seleccionar para hacer la selección rápida, se anula cuando las cosas están adentro de la carpeta. Claro, O sea, sí, si vos esa es haces eso, se te va a la carpeta donde están todas las cosas mezcladas. Entonces, quizá para trabajar no es lo más cómodo, sí se puede armar al final para mandarlo, ¿no? No me acuerdo si lo dijo Fran, pero también otra opción para seleccionar, que yo antes usaba mucho control, ahora a veces uso, cuando tengo muchas capas una encima de la otra, porque a veces pones control, haces clic y te llega una capa que tenés 5 capas ahí y no querés esa, puedes hacer clic derecho en el lugar donde tenés el objeto y te van a aparecer un listadito de todas las capas. Todas las capas que hay en ese área. Como esto que me parece acá. Claro. Y ahí puedes elegirlo. Seleccionan ahí. Sí, ese está bueno. También pueden copiar rápidamente. La puedes agarrar sin que se vea. Ya es un bardo este archivo. Y pasa muy rápido eso en Photoshop. Uno empieza a copiar y... Claro, imagínense que esto son pocas capas y ¿no? O sea, tengan como eso en la cabeza como para ser organizados, porque después es un bardo, tenés que estar moviendo las capas arriba porque querés que otra cosa aparezca arriba. Entonces, si son organizados, tienen las carpetas diferenciadas, van guardando los archivos, bueno, tienen menos chances de equivocarse y ser más precisos con lo que están haciendo, porque si bien somos arquitectos y no diseñadores gráficos, entonces no sabemos todas las opciones que tiene Photoshop, necesitamos ser precisos en lo que hacemos y ser como ordenados. Entonces ahí tienen que establecer un intermedio con esas herramientas que no están, digamos, pensadas exclusivamente para nosotros. Un consejo Pero que nos tal sirven vez bien. les daría, esto yo sería un poquito más avanzado, pero tal vez para los niveles más altos que ya manejan más el Photoshop, la forma más ideal y más profesional de trabajar es no de manera destructiva, o sea, no borrar lo que hay en cada capa, porque después yo no puedo volver para atrás, tengo que ir al historial o hacer algún chanchullo, pero uno puede utilizar objetos inteligentes, filtros inteligentes, como hay algunos ahora y en la parte baja, y máscaras. Entonces uno puede apagar partes de la imagen para que desaparezca y yo pueda hacer mi montaje, pero si después al día siguiente decido que ese pedazo lo necesitaba y ya recontraedité esta imagen, no la perdí, sino que puedo modificar esas máscaras, ese tamaño. Lo pueden buscar en internet, pero están los objetos inteligentes, filtros inteligentes y máscaras que me permiten no trabajar en forma destructiva, sino siempre no perder información cuando estoy trabajando la imagen, al margen.